Amar a un amigo es fácil. Y abrazar a un amigo como al alero es fácil, pero abrazar y amar a un enemigo es mucho más complejo, ¿verdad? Podemos decir mucho al respecto, pero vamos a ceñirnos en la palabra y así no gastar mucho tiempo. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte está en Mateo 5, del 38 al 42. Y vamos a leer 5 versículos. Esto es a continuación de lo que vimos la semana pasada, pues continuamos ahora con esto del amor hacia los enemigos. Decía Ramón que le había quitado el sitio y podría haberse ahí revuelto, pero no se revolvió, ¿verdad? Aguantó. Pues aquí parece que el Señor lo que nos está hablando es de mucha resistencia, de resistir, de aguantar, porque injusticias a ver las hay. Y con todos los que estamos aquí, con todos y cada uno, alguna vez habrán cometido alguna. Lo importante no es que la cometan, es cómo reaccionamos ante la injusticia. Pero bueno, oísteis que fue dicho. Jesús siempre empezaba así en el sermón del monte. Oísteis que fue pasado. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Hasta ahí, hasta el 42. Seguiremos leyendo en el 43, en el 44 y demás. Cuando yo leí por primera vez, como todos los que alguna vez, pues nos acercamos al Evangelio y empezamos a conocer el Evangelio, estos textos a mí me reparaban mucho. Uf, madre mía, ¿cómo es que le voy a que me pide le voy a dar? ¿Y cómo si alguien me da en la mejilla derecha le voy a poner la izquierda? ¿Seré tonto? En mi lenguaje de antaño, ¿seré primo? Imposible. Eso no hay quien lo haga. Eso es imposible. Porque lo primero que hacemos cuando nos pisan es decir, ¡ay! Y unos responden de una manera y otros responden de otra. Unos son más agresivos, otros son menos agresivos. Pero el Señor, como siempre en este sermón, quiere poner en evidencia lo que hay en el corazón del hombre. Estamos repitiéndolo, pero con distintos aspectos de la forma de vivir en esta sociedad. Y ahora vamos a hablar precisamente de cómo tenemos que relacionarnos y cómo tenemos que amar a los que nos hacen daño. Oísteis que fue dicho, primer versículo del 38, ojo por ojo y diente por diente. Esto se conocía como la lex talionis, la ley del talión. Esto es muy antiguo, esto es antiquísimo. De hecho, en el año 1901, y esto está accesible en el Museo del Louvre de París, se encontró en una estela con un trozo de columna de la época de Hammurabi, que era uno de los reyes babilónicos mesopotámicos. Ya estaba la ley del talión, pero se supone que era mucho anterior. Algunos dicen que si tiras para atrás en el tiempo puede llegar a cuando empezó la historia, porque sabéis que está la prehistoria y la historia, y lo que divide esa delgada línea entre ambas es simplemente la invención de la escritura. Porque lógicamente cuando el hombre empezó a escribir fue cuando existe la historia, porque podemos leer a los textos que nos alcanzan. Anteriormente no. Esta ley se le llama también, un nombre muy raro, la ley de retaliación o de venganza. Cuando se hizo esta ley, se hizo con un buen corazón. Hoy en día no trabajamos con la lex talionis, ni mucho menos. Porque si alguien te da en el coche por detrás, pues tú tienes que hacer lo mismo. Si alguien te rompe un espejo, tú tienes que romperle otro. Eso sería. Pero cuando se hizo con buena intención. De hecho, sería que cualquier estudiante de Derecho puede saber que en el primer curso precisamente se estudia la lex romana, el Código Civil. Es una de las asignaturas del primer curso en esa carrera. Y es una ley, ya digo, muy antigua, pero lo que representaba esa ley en un principio era un primer intento para, por un lado, asegurar que se hiciera justicia y, por otro lado, limitar la venganza. Si alguien te hería en el ojo, no podías matarlo, tenías que quitarle el otro ojo. Eso es lo que decía esta ley tan sumamente bárbara, obsoleta y antigua, si nos remontamos en el pasado. Pues esta ley, ya seguiré hablando un poquito de ello para que veáis lo que está diciendo este texto, en teoría le da a una persona común y corriente un recurso contra una persona más rica y poderosa. Si a una persona le han quitado algo, pues que mínimo que restituirle aquello con el mismo valor. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente. Claro, eso a nosotros nos puede sonar bárbaro, y de eso lo es. Eso es barbarísimo. Pero el origen de la ley se hizo para regular, para hacer una regulación. Esto pone límite a la venganza
para que no vaya mucho más allá del daño original. Ejemplo, aquí tengo, bueno, yo lo he dicho ya. Si una persona que ha sido herida en el ojo no puede matar a alguien que le causó la herida. En lugar de eso, solo está limitada a herir el ojo del otro a cambio. Esa sería la ley del talión, explicada así a grandes rasgos. ¿Qué fue el Señor en un principio? Un intento por regular y por civilizar el proceso de reparación de las heridas. Lógicamente, eso también pasó al pueblo judío y ya en los últimos tiempos, digo, de cuando Jesús muere y resucita, ya esa ley cambió. Y ya si alguien tenía que restituirlo de forma económica, como ahora. Ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Alguien nos atropella y cualquier cosa y podemos pedir indemnización por los daños causados. Si alguien nos atropella, no vamos con el coche y lo atropellamos, ¿verdad? Sino que esperamos que actúe la ley, que actúe la justicia, que no la venganza, porque justicia y venganza parece que a veces se entrelazan y hay que tener cuidado y ver lo que el Señor quiso decirnos aquí en su palabra. Bien, esta ley oísteis que fue dicho, pero no hay ni un solo versículo en el Antiguo Testamento que diga que hay que vengarse. Eso es una invención, como dije desde el principio, de los propios judíos que cogían las leyes, la Torá sí es la inspiración de Génesis, Éxodo, Levítico, la estiraron y posteriormente hicieron otros libros, la Mishnah, donde se inventaron leyes, se inventaron normas. Hay muchos aquí que entendemos de lo que son las normas, esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede, y vivir así es una amargura. Para mí, por lo menos, quizá en un tiempo la necesité, la norma, pero no quiere decir con esto que incumplamos la norma. Estoy diciendo no, que nuestra vida no debe depender solo única y exclusivamente de la norma, porque nos volveríamos como los fariseos y como los escribas. No hay ni un solo versículo en el Antiguo Testamento que hable de dar, de devolver mal por mal. Solamente hay uno que dice también en el pasado, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe y fractura por fractura. Pero el mismo autor dice, pero ahora os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos, Incluso hablando de los enemigos, se adentra mucho más en la palabra y está diciendo a cualquier persona, y al extranjero sobre todo, a ese al que más amaréis y recibiréis. Esto ahora puede un poquito en algunos sectores, ya lo sé, pero por ahí no voy a entrar porque entonces entramos en temas políticos que creo que no vienen al caso en esta mañana. En el siguiente versículo dice, ¿viste que fue dicho? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y claro, con el verbo resistir ahí no se pierde la esencia del texto y a veces no lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Que no resistamos al que es malo. Cuando la palabra del Señor dice en Santiago 5:7, resistir al diablo y huirá de nosotros. Claro que tenemos que resistir, pero no se está refiriendo a eso. Esta declaración que hizo Jesús en el Sermón del Monte era, como siempre, en contra de los fanáticos judíos que deseaban, de hecho, un grupo de ETA de antaño llamado Celotes, entre ellos estaba Judas. Judas pensaba que Jesús venía con espada a coger a los romanos y darle una paliza y largarlos de ahí de la invasión que tenía sobre Palestina, y no precisamente era lo que sentían los judíos, mucho menos los celotes. Sentirse invadidos. Lógicamente nosotros tampoco estaríamos a gusto de eso. Pero me voy a centrar en el verbo resistir. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que permitir que el mal triunfe en nuestras comunidades. No estoy hablando de eso. Jesús se refiere a la venganza privada de cada uno. Que no surja la venganza, la raíz de amargura en vuestros corazones contra nadie. Por el contrario. Y ahora va a exagerar, porque la mayoría de las cosas que hay aquí son exageraciones para llevarnos a un límite, para entender lo que es el amor de Dios. Y la finalidad de todo es para que seáis hijos de Dios. Lógicamente todo esto cuesta. Ya digo que si empezáramos a poner por práctica el Sermón del Monte, necesitaríamos vivir 100 veces la vida que vivimos y no llegaríamos ni al 1%. Y ya pensamos quizás que lo sabemos todos por nuestra experiencia, nuestro tiempo, y no es así. El verbo resistir no es por presumir de nada, pero en griego, tengo que decirlo, a veces no hay que nombrarlo, si no nombras para quedar bien, no, pero hay que ver su significado. Que sanistenai se utiliza solamente en los contextos legales, en los contextos de la legalidad, del derecho. Y la idea que mantiene en la Biblia este verbo
es que los cristianos deben de resolver sus problemas entre ellos con métodos distintos al pleito, de llevarnos unos a otros a juicio. Hace ya años, les puedo contar, 30 o 40 en Cartagena, pude ir con una persona delante de un notario y cuando nos vio el notario, vosotros sois de esa iglesia que se ha dividido, estamos haciendo escritura porque se han roto. Es el testimonio que estábamos dando al mundo, que entre los hermanos nos estábamos matando, que entre los hermanos estamos teniendo pleitos y estamos llevando a juicio todos nuestros intereses y todos nuestros problemas. No digo que no haya que llevar a juicio delitos, no me estoy refiriendo a eso. Jesús siempre está hablando del corazón y de la actitud, no está hablando de otra cosa. En 1 Corintios, si me gustaría, José, si puede ser, en el capítulo 6, versículos del 5 al 7, está hablando de ese resistir, de esa legalidad, de poder reconciliarnos sin necesidad de llegar al pleito. Ayer viendo los TikTok, yo veo TikTok, ¿sabéis? Soy un pecador. Soy un pecador. Viendo uno de ellos, y en una de las iglesias, una de las congregaciones, se estaban pegando. Porque allí dijo el pastor, no, para mí la congregación, aquí soy yo el dueño, y aquí no se va nadie. ¡Buah! Se tiraron para ahí, llamaron a la policía. Y digo, madre mía. Ahora después que den testimonio de que Cristo vive y que somos uno en Cristo y que nos amamos los unos a los otros. Después intenta dar testimonio, que el testimonio no va a llegar más allá del techo, como las oraciones. Dice así, para avergonzaros lo digo, ¿por qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Esto es decir, ¿por qué no os aguantáis? Como se aguantó Ramón, se aguantó. Ver el coche empieza a aparcar. ¿Por qué no os aguantáis? Más bien. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pues porque no. Es la excusa que yo siempre he utilizado para justificar a veces mi agresividad. Cuando he respondido mal, digo, hombre, que si a un gato lo pisas, dice miau. Bueno, pero a lo mejor los gatos cristianos lo tienen que decir miau. Y tenemos que cerrar nuestra boquita y aguantar el agravio. No siempre es fácil y lo sabemos, que no es fácil. Seguimos hacia adelante. Jesús estaba intentando decir, la venganza no concuerda con el reino de los cielos. La venganza no entra en mi ecuación, ni en vuestra ecuación. Y para ilustrar esto, Jesús sigue hablando en los siguientes versículos y utiliza 4 ejemplos. ¿Cómo tenemos que responder cuando alguien nos hiere? Cuando alguien nos presenta un pleito, cuando alguien nos manda a llevar una carga, la distancia de 1 milla, o cuando alguien nos pide que le demos. Al que te pide, que dice, dale. Pero ahora vamos a explicar eso también. Dale cuánto. Dale cuánto y cómo y en qué circunstancias. Lógicamente todo tiene circunstancias y todo tiene excepciones. Pero vamos al espíritu que Jesús quería transmitir, más que a los detalles que también los vamos a ir dando. En el versículo 39, la segunda parte, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, he leído antes. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso no lo he entendido yo en la vida. Eso me ha costado entenderlo. Es una de las cosas de la palabra del Señor que más me ha costado entender. Al que te dé en la mejilla derecha, un hermano me dijo hace muchos años, recién convertido, dice, yo aquí leo en la Biblia que al que te hiera en la mejilla derecha le pongas la izquierda. Pero al segundo guantazo, ¿qué tengo que hacer? ¿Le respondo o no le respondo? Ya estaba diciendo, el primero a lo mejor me aguanto, pero el segundo a lo mejor le devuelvo el guantazo o el puñetazo. Bien, pero es que en aquel entonces la mano derecha y la mano izquierda tenían su significado. Ser herido en la mejilla derecha es más grave que ser herido en la izquierda. ¿Sabéis por qué? Porque para darte en la mejilla derecha, el que te golpea tiene que darte con la mano izquierda. Y es la mano que se utilizaba para limpiarse en el retrete. Eso era una afrenta. Buah, imagínate, no solamente darte con una mano con la cual se está limpiando la sed, los excrementos, o el que te golpea con la mano vuelta, en lugar de darte así, el que te da así. Es un guantazo mucho más despectivo que el primero. Ese era el significado. Como diciendo, aunque os provoquen hasta ese límite, tenéis que resistir, tenéis que aguantar. Recibir una fuerte bofetada, yo pienso que es una experiencia brusca que nos hace subir la adrenalina. Eso como esos coches que dicen en 3 segundos se ponen de 0 a 100 km por hora. Yo pienso que con un mandato la adrenalina nos sube a nosotros en milésimas de segundo. Y sale, ¿verdad?
el dragón ese que está ahí medio dormido sale para afuera, como yo digo, un bocado en la yugular. ¡Ah! Hay gente muy agresiva, sinceramente. A ver las águilas. Pues bueno, es más difícil imaginar que un hombre o una mujer reciba una bofetada y que no responda rápidamente. Es difícil. No hagáis la prueba, por favor, no vayáis a hacer la prueba. No obstante, Jesús lo que nos está pidiendo en esta finalización de este capítulo 5, que vayamos en contra de nuestro instinto natural, que no tratemos de mantener nuestro honor por medio de la venganza. Esto se entiende mejor. Mantener nuestro honor, nuestra reputación, utilizando un medio tan vulgar, tan ordinario como es la venganza. Que seamos vulnerables en lugar de devolver golpe por golpe. Aunque esto parezca una reacción pasiva, una reacción de tontos, porque la intención es aprovechar esa oportunidad. Oye, no quieres que poner los nombres, sino que coger otro ejemplo, que os haya quedado así, para seguir compartiendo. Aprovechar esa oportunidad de mostrar valores cristianos en vez de seguir el plan del que golpea y entrar al trapo. Eso en Cana me dice muchas veces, Domingo, es que tú entras al trapo fácilmente. Más de uno de nosotros me lo ha dicho, es quieto para Domingo. Yo entro al trapo con una facilidad increíble. Y entrando al trapo tenemos todas las de perder. Claro, se nos queda no la conciencia, sino nos quedamos en la gloria, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que no se siente uno que dice, ¡ay, toma! Incluso cuando uno ve una película de una injusticia, es que al final al malo se lo limpia, parece que hay como un placer interno. ¡Toma! Han vencido. Ha llegado ese tipo de caballería, ha matado a los indios y han ganado a los americanos. Siempre poniéndonos del lugar del que se venga, del vencedor, del que gana ante una injusticia. Pero el Señor quiere traspasar esos linderos y llegar hasta el corazón. Estoy ahora en el versículo 40 de los mismos que hemos leído. Y a que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Pum! Y esto, buscando y rebuscando, no ahora, sino que hace tiempo, yo quería entender todo esto. Bueno, ¿qué es la túnica? Chitona y la capa, el imatión. Bueno, la túnica es, pues, nosotros por túnica entendemos otra cosa, pero en el original, porque aquí, a ver, en otra versión lo he copiado para que veáis que no dice eso. Si alguien quiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa interior, déjale también la capa, ropa exterior. Entonces podemos entender un poquillo mejor. Lo que Jesús aquí está dando a entender, describe, es la acción legal de quitarle a otro la camisa. Una chitona es una prenda ligera, como una camisa, pero larga, como una bata que se lleva pegada a la piel. Y un imatión es una prenda también larga, como un abrigo que se lleva sobre la otra prenda. Por ley, una persona tenía derecho legal a su capa. Eso era un delito, quitarle a alguien la capa, porque la capa no solamente la utilizaba para abrigarse, sino para dormir. Si era una persona de pocos recursos, necesitaba la capa como cabecera para poder dormir tranquilo. Formaba parte de su vida, de su día a día, y por ley estaba prohibido quitarle a alguien la capa. Y Jesús, lógicamente, se va a un extremo, exagera, como diciendo, hasta ese extremo tenéis que llegar. Porque si le quitas la capa y después le quitas la capa, la persona queda completamente desnuda. Te dejan en cuero, si te lo quitan todo. Pero más vale dormir desnudo, sin capa, que dormir con amargura y con odio dentro del corazón. Más vale aguantar la injusticia, aguantarla, que no sentir odio en el corazón por venganza, por reptilencia es que no quiero adelantar porque es el siguiente versículo. Esto que hemos leído de la capa y de la túnica, simplemente aquí Jesús lo que está haciendo es exagerando para mostrar que debemos resolver el conflicto dando más de lo que se nos pide. Es mejor dormir con frío que dormir lleno de queja, de odio o de resentimiento. Esto lo he oído mucho en el refranero español, que es muy rico. Dice que a veces es mejor perder de nuestros derechos. Es mejor perder de nuestros derechos porque eso puede causar muchos problemas. Úlceras de estómago, cáncer de colon, resentimiento, amargura, tensiones altas, igual hasta morir todo de sentir tanto odio y ahí tener tanta amargura acumulada en el corazón. Y el Señor quería nuestra salud, por eso dice, perdonaos unos a otros vuestras ofensas para que seáis sanados. Está hablando de salud física y hay muchos médicos que lo dicen, que a veces
se somatizan las enfermedades como consecuencia del odio, de la rabia, de la amargura. Y hay enfermedades físicas que se deben a actitudes espirituales. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Tú no puedes separar el cuerpo del alma ni del espíritu. Somos uno. Eso es lo que dice su palabra. Paso al versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Vamos a explicarlo. Invasión romana en Israel. Y los romanos podían obligar a alguien, a cualquiera, que llevara una carga de uno de ellos por 1 milla. 5.000 pies, 1.500 metros, más o menos, 1 milla inglesa, que son 1.600 y pico metros, no recuerdo ahora cuánto, pero más o menos. La ley romana, esto está copiado, permitía que sus soldados u otros oficiales requirieran y obligaran a cualquier persona en Palestina que llevara una carga la distancia de 1 milla. Por eso Jesús estaba en el contexto histórico, estaba en su contexto, él sabía que estaba en una Israel o Palestina invadida. Y a cualquiera que te pide que lleve 1 milla, no, 2. ¿Me puedes llevar este paquete ahí? No te puedo llevar, no te puedo llevar 2 o 3, los que tú necesites, los que tú quieras. Como diciendo, no te ofendas. Hombre, vamos a probar que alguien nos dé una carga de 10 kilos y me la puedes llevar ahí. A 1.000 y pico de... Pues si está fuerte, podrás, pero a lo mejor otro llegaría cansado, sudando. Es un problema eso de ayudarle a un romano a llevar una carga durante 1 milla. De hecho, ¿con quién lo hicieron? ¿Qué personaje bíblico lo obligaron los romanos? Con Simón de Cirene. Por ley podían hacerlo. Ayuda a llevar la cruz de Jesús porque Jesús ya no puede ni con su alma. Está agotado. Simón, ven para acá. Por ley puede llevar, lógicamente, entre donde se estaría Jesús, no recuerdo, en el Calvario, en Gólgota, como se llama, hasta el lugar donde, bueno, no, desde el pretorio donde le dijeron la sentencia de muerte, hasta el lugar, había más o menos, dicen, unos 3 kilómetros. Después lo que nosotros, es que me estaba confundiendo Pablo cuando fuimos al monte Gólgota y después nos fuimos a la tumba, que eso está ahí hay 300 metros nada más. Pero llevar Simón de Cirene de la cruz, yo pienso que este señor, a pesar de que no había sido flagelado ni torturado, le costaría. Por lo tanto, es una gran carga el llevar 1 milla cualquier peso, por ley. Pues este es el único lugar de la Biblia donde aparece la palabra, en griega, milión. La griega es estadión, son 2 medidas completamente distintas. ¿Y por qué el autor de la palabra de Dios utiliza la medida romana? Porque en ese caso se está refiriendo a una ley romana y tiene que utilizar lógicamente la medida romana, no utilizar la medida griega. Sigo hacia adelante. Por supuesto, esa era una obligación muy opresiva, pero Jesús pide que no nos envenenemos, vamos a ir sacando las enseñanzas, que no nos envenenemos con resentimiento. No te envenenes de resentimiento, te está diciendo, porque te están pidiendo algo que cuesta, ¿verdad? Y a veces miramos a la gente y a veces con la mirada decimos mucho. Versículo 42, al que te pida dale y al que quiera tomar el bien prestado, no se lo revise. ¿Cómo? Y muchos utilizan, a veces hemos tergiversado la palabra de Dios tantas veces por desconocimiento, al que te pida le tienes que dar, por eso depende. Porque si yo soy alguien que me pide algo y para lo que es, podría decir, no, nene, que te conozco, que te tuvimos allí, sabemos para lo que lo quieres, yo vendo, yo te doy que comer todo lo que tú quieras, pero ni un duro, porque siento que te lo vas a gastar. Entonces tú puedes comer lo que quieras, ¿qué te apetece? ¿Chino? ¿Te apetece McDonald's? ¿Qué te apetece? Vente, que vamos a comer. Pero dinero no, precisamente creo que no es lo más adecuado. No está hablando el Señor de esto. La idea es ir más allá de lo requerido y actuar con generosidad. Como dijo Agustín, dentro del pueblo católico, San Agustín de Hipona, Agustín, dijo lo siguiente: el texto no dice lo que pensamos que dice, dijo ya San Agustín. El texto dice que al que te pide dale, no dice dale todo al que te pidiere. Dale todo no. Dame, en vez de un poquillo más, dame 20, ya, enrolla, dame 30, dame 40. Las situaciones las conozco. Lo que está diciendo que vayamos, que no resistamos. Si alguien tiene necesidad, pues vamos a suplir la necesidad. Vamos a darla sin resentimiento, sin rencor. Lógicamente están las limitaciones que por el contexto histórico, por la sociedad, por los problemas sociales, pues tenemos que limitar Pero que nunca en nuestro corazón haya resentimiento, sino que ayudemos a que realmente tenga necesidad. Ahora vamos a leer los versículos, hoy vamos a cerrar. Versículos 43, 44 y 45 del libro de Mateo, capítulo 5.
que yo ese trocito le he titulado Amad a vuestros enemigos. Esto es lo complejo. Oísteis que fue dicho, vuelve a decir de nuevo Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mentira, eso no lo dice, no digo que Jesús mienta, digo que es mentira que la ley judía dijera que había que aborrecer al enemigo, de ninguna de las maneras. Eso era una añadidura que habían hecho los judíos, pero eso no lo ponía, no hay ni un solo versículo en la palabra del Antiguo Testamento que dijera que había que aborrecer al enemigo, ni uno solo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malo y bueno, y que hace llover sobre justo e injusto. Me encanta cuando coge metáforas Jesús de la naturaleza, como la lluvia, o como en este caso, como el sol. Es maravilloso. El sol dice, el sol tiene que salir para ti, que tú eres bueno, pero para ti no, para ti sombra. La lluvia tiene que llover solamente sobre los justos, sobre los injustos no. Vamos, la lluvia por sí sola no puede poner una delimitación. Llueve para todo el mundo. Y si aún los elementos de la naturaleza no hacen esas distinciones, ¿por qué nosotros las hacemos? El que me cae bien y el que me cae mal. El que y el otro y fulanito. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Pues en los versículos que hemos leído antes, del 38 al 42, lo que Jesús ha hecho ha sido darnos imágenes de personas que podrían ser nuestro enemigo. Los que nos hacen daño, hemos leído en el 38, los que nos golpean, hemos leído en el 39, los que nos presentan un pleito, lo hemos leído en el 40, los que nos obligan a llevar una milla, ¿os acordáis? En el 41, y en cada uno de esos casos nos ha proporcionado un remedio o una solución. La solución a todo eso ha sido, pues vuélvele también la otra, déjale también la capa y ve con él 2 millas. Vamos, anda que la solución que nos ha dado es una solución bíblica, es la solución que da Jesús ante el problema del enemigo. Ahora se dirige al principio, y todo esto lo digo por lo siguiente, porque el principio que debe de regir vuestra conducta como hijos de Dios es el principio del amor. Y ahora no vamos a ver 1 Corintios 13, pero que podéis leerlo. Eso de que el amor no busca lo suyo y que no busca el bien sino el bien del otro y demás, eso también nos cuesta. Versículo 43 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Torá, la ley judía, en ningún lado dice eso. Oísteis que fue dicho, no que está escrito, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún texto, yo he buscado en Levítico 19, hace falta ponerlo, el versículo 18, el versículo 33, 34, y todo lo que está diciendo es que hay que amar a los enemigos. Toda la palabra de amor hacia los enemigos. Y aún el Levítico 19 está diciendo, prohíbe la opresión de extranjeros que viven a su alrededor, diciendo, y ámalo al extranjero como a ti mismo. Y ámalo al extranjero como a ti mismo. La Iglesia tenemos que aprender mucho sobre estos textos. Yo pienso que sí. Ninguna parte del Antiguo Testamento, hermanos, requiere que los israelitas odien a sus enemigos. Odiar a un enemigo es algo natural, por eso no es una ley. Es algo que está en la naturaleza del ser humano. Odiar a alguien que te hace daño, eso es natural. Cuando yo cuento el ejemplo de Juan José Cortés, a algunos alumnos, cuando le hablo del perdón en clase, digo, mira, yo conocí a un hermano en la fe, que él es gitano, y le mataron a la niña con 5 años, Manilú. Y él decidió voluntariamente perdonar al asesino de su hija, a Santiago de Valle. Y entonces responde, pero yo lo cojo y lo mato. Yo lo cojo. Claro, es que es natural responder a agresión por agresión. Es que la ley del talón la llevamos en el talón. La llevamos dentro, en nuestra alma. Odiar es algo muy natural. No digo que nosotros odiemos a alguien que te hace daño. Por eso ese mandamiento no era necesario ponerlo en la palabra del Señor. Solamente en algunas ocasiones Dios sí pidió luchar con los enemigos, no por cuestiones de venganza, sino por otro tipo de cuestiones, por cuestiones de paganismo, para que no hubiera mezcla entre el pueblo pagano y el pueblo de fe, o el pueblo, no digo cristiano porque en el Antiguo Testamento Cristo todavía no había venido. Versículo 44, ya nos quedan solo 4 versículos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí el Señor ya no usa enemigos, lo pone en plural, enemigos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Amplía el alcance del mandamiento, no a tu enemigo, sino a tus enemigos. ¿Tiene uno solo? No. Y 200.000 que tuviera, tu actitud tendría que ser absolutamente la misma.
Esto no lo voy a repetir porque la iglesia lo sabe, pero estaba dentro de este estudio. Solamente voy a quedar con un concepto. Los conceptos de amor, ya sabéis que en el original no son igual que en español. Amar, la traducción de eros no aparece en la Biblia. Eros es el amor erótico sexual, el amor filio, que es el amor de hermano. De ahí que la conversación maravillosa de Jesús con Pedro, esa es fantástica, leída en su original. Jesús le dice, me amas, pero con amor ágape. Y Pedro decía que no, que con amor filio. Por eso se entristece y por tercera vez Jesús se rebaja al amor de Pedro y dice, bueno, pues, si no me puede amar con ese amor, amame por lo menos con ese amor filial. Pero el amor del que está hablando aquí Jesús en estos textos es del amor ágape, que es con lo único que me voy a quedar para no volver a repetir lo que tantas veces he dicho. Ágape, ¿qué? Definición. El amor divino y generoso que hace lo necesario para asegurar el bienestar de otro. Mira, una persona que ama con ese amor puede tener o no tener sentimientos amorosos hacia el ser querido, pero se preocupará por su bienestar, porque no es un amor basado en emociones. Nosotros basamos el amor en las emociones, y aún la vida cristiana la basamos a veces en las emociones. Recién convertido, mi vida cristiana dependía de cómo yo me sintiera. Si estaba bien, ¡ay, Señor! Levantaba la mano en la iglesia. Si estaba mal, de morro. Entonces, ¿de qué dependía mi amor hacia Dios? ¿De mis sentimientos? ¿De mis emociones? Ahí hemos estado pillados todos los creyentes. Y cuando saltamos esa barrera de no sentir sino amar, porque hay que amar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque lo sintió. No sintió, decidió. Amar es una decisión, más que un sentimiento, muchas veces. Decido. Es un compromiso, una decisión, no una emoción. Quizá vosotros, a lo mejor digo vosotros, no porque sea del contexto, hablo del contexto de iglesia. Quizá no se os haya saturado tanto de emociones. Quizá yo vengo de un contexto evangélico donde sí no se nos ha saturado mucho de emociones, como lo que siempre te cuenta ahí del cassette, para orar con el cassette. Y empezar a ir a alabar al Señor. Buscando un poco remover nuestras emociones, ponerte alabancilla y cuando ya estamos calentitos, a orar. O sea, quiere decir que para decirle a tu padre te amo, tienes que sentirte muy bien. Te sientas tú bien o te sientas mal, tu padre es tu padre. Y tienes que amarle siempre. Eso es un problema del alma humana. El problema de la emoción, del sentimiento. Pues ágape es el amor con el que Dios te ama, con el que Dios me ama. Y mirad, el amor ágape es el amor que tiene una madre o un padre hacia su hijo. A que seríamos capaces de entrar si hay un incendio para rescatar a nuestro hijo, aunque nosotros muramos en el intento. A que sí, Lola, a que sí. Por un hijo damos la vida. Por un hijo damos la vida. Es el amor que hace que un soldado salte sobre una granada para salvar a su compañero. Ágape es el amor que hace que un adulto arriesgue su vida para salvar a un niño que se ahoga. Es un amor llevado a extremo. Hay una película evangélica que se llama El desfiladero de Shiokari. Y esta película ha sido mal interpretada. Pero realmente es un hecho real, que ocurrió en Japón, en un desfiladero que se llama Shiokari. El tren se queda sin freno, había un creyente en el tren, y después de predicar el evangelio, él se tira a las vías del tren para frenar el tren y salvarle la vida al rey. Y qué terrorífico, como siempre, el típico extremista que ve la película y me dice, eso es un suicidio, y los suicidas no van al reino de los cielos. Ya me salió un fariseo jugándome la película. Siempre hay por ahí alguna voz farisea que se levanta. La Biblia dice. Pero la Biblia también dice que tenemos que amar a todo el mundo. Y es que dio su vida para salvar. Y esto es un hecho real. Y podéis buscarlo. No sé si... anoche no me dio tiempo a buscarlo. Porque me gusta dar solamente información de aquello que es real. Porque las redes nos engañan, nos dicen muchas mentiras. Y yo he caído. Y he entrado al trato muchas veces de creerme muchas mentiras. Yo en cara le digo una noticia y dice, no te lo creas que son mentiras. Que ya me da cuenta que eso es un fake. ¿Cómo se dice fake news, no? Ahora, fake news, vale. Es ágape lo que Jesús quiere que tengamos para nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ese es el único amor que puede hacer que volvamos la otra mejilla, que demos más de lo requerido, que podamos seguir la segunda milla y que podemos dar con generosidad a los que nos piden. Solamente con ese amor, el principio que rige nuestra actitud es el amor de Dios. Ahí va el Señor, no a las particularidades que nosotros podamos encontrar. Y aquí viene la finalidad de todo esto. El para qué, en lengua se llama conjunción final. Finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Lógicamente no hay la lluvia, como he dicho antes, no pone límite. Voy a llover sobre el justo y no voy a llover
sobre el injusto, para nada. De la misma manera, nosotros no debemos hacer distinciones. No hay que hacer distinciones, porque todos somos de la misma sangre y de un solo linaje. Las divisiones vinieron con el tiempo, y ahí el Señor quería trabajar en los corazones de los fariseos. Idea, nos quedamos con la idea que estamos terminando. Demostrar agape, ese amor perfecto de Dios hacia nuestros enemigos, para así poder actuar como verdaderos hijos e hijas de nuestro Padre, que también ama a sus enemigos. A ver si lo entendemos. Si nosotros amamos a nuestros enemigos, tenemos el corazón de Dios, para que seáis hijos de Dios. No, nosotros fuimos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, porque Él nos salvó. Usted digo que es un distintivo del Hijo de Dios el amar a los enemigos, porque vamos en paralelo con el corazón de Dios, que hace salir el sol, eso ya lo hemos dicho, y vamos a irnos ya a la última parte, que son el versículo 46 y 47 del capítulo 5, y terminamos. Dice así, 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amar a un familiar, un amigo es fácil, pero cuando se trata de enemigo, que de lo que estamos hablando es mucho más complejo. Así que, y ahora vamos a leer ya el último versículo, que el último versículo también prepara un poco en la mente. Ser, no ser de tenerse, ser de ser. El verbo ser, el versículo 48:5 dice, ser, pues vosotros perfectos. En griego es teleioi, y voy a decir, pues no telediario, teleioi, y voy a decir por qué lo he dicho. Porque es un tiempo futuro y aquí muchas veces nos hemos atascado en este texto. ¿Por qué? Yo no puedo ser perfecto. Pero yo estoy dando la orden, ser vosotros perfectos. Perfecto quiere decir entero, completo, maduro, lleno. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús concluye, aquí terminamos el capítulo 5 y ya continuamos con el capítulo 6, si Dios lo permite, la próxima semana, con algo que a mí me ha confundido durante mucho tiempo. El Señor es perfecto, que va, si uno se mira a sí mismo y se da cuenta que todo lo que tiene son imperfecciones. Esto parece que el Señor quiere ponerme una expectativa a mí muy alta, imposible, y quiere además que la alcance de una forma perfecta. Imposible. Señor, no puedo. Parece que el Señor te está atrapando ahí contra la espada de la pared, que tiene que ser perfecto. Y de ahí viene el tema de las obras. Tengo que ir a hacer para recibir de. Y ahí es donde nos perdemos. Pensamos que por mucho que hagamos, el Señor ya lo hizo todo. Cuidado que este es el punto de inflexión donde mucha gente no entiende el Evangelio y le cuesta trabajo conocer a Cristo. No tienes que hacer nada, está todo hecho. ¿Cómo? No tienes que hacer nada, está todo hecho. ¿Cómo? Es lo más difícil que me cuesta explicar en las aulas. Los niños no entienden la salvación porque tocamos un tema que se llama la salvación y no se entiende el tema de la salvación. ¿Cómo que tengo que hacer algo? Si tengo que orar, tengo que ir al culto, tengo que ofrendar y tengo que... Sí, pero eso viene como consecuencia. Tú no tienes que hacer, está todo hecho, Jesús lo dijo, consumado es, cuando murió y expiró. Consumado es, el precio está pagado. Solamente debes de creerlo y aceptarlo por fe. Hay que, la salvación la he pagado por ti. Ya no vayas a la tienda a pagar lo que ya está pagado. Y es lo que estamos haciendo a veces en la vida cristiana. Hacer obras para ganar el corazón de Dios. Y eso no funciona. El Señor está diciendo, ser perfecto por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, creciendo cada día de gloria en gloria. ¿Sabéis lo que realmente está diciendo el texto? No vamos a buscarlo, pero en Levítico hay un texto que dice, y así seréis perfectos, porque yo soy santo, dice vuestro Dios, y vosotros seréis, verbo futuro. Cuando dice ser perfectos, seréis perfectos. Seremos perfectos cuando estemos delante de la presencia del Señor, pero el tiempo que estemos en esta tierra, atrapados en este cuerpo de carne, la perfección creo que no la vamos a alcanzar. Hay una alabanza que dice, como la aurora va en aumento de luz, así nosotros crecemos en gloria con amor y fe que nos ha dado Jesús. Es una canción muy antigua, yo recién convertido en una estrofa que me ha venido a la mente y la he escrito. Como la aurora, cuando está amaneciendo, que empiezas a ver un poco el destello hasta que por fin ya ha salido el sol, así es nuestra vida en esta tierra. No, ya no ha salido el sol por completo. Nuestra vida es una aurora. Y cuando salga el sol por completo, cuando estemos en la presencia del Señor, y como estaremos con el que es perfecto, pues nosotros también seremos perfectos. Tiempo futuro. Así que terminamos diciendo que se puede amar a nuestros enemigos y estamos en el proceso.
podemos amar a nuestros enemigos y estamos en el proceso. Siempre que leemos la Escritura, los que hemos sido muy extremistas, queremos que las cosas... Yo pensaba que me convertía al martes y el miércoles ya iba a ser perfecto. Y cuanto más tiempo llevas con el Señor, vas viendo más fallos, más errores. Y son todas las etapas que se viven aquí. Es una etapa en donde falla todo el mundo. Al principio que lo ves todo, llegas por primera vez a la iglesia, todo el mundo es santo, todo el mundo es bueno, y después empiezas a ver primero a este, al otro, y aquí me están engañando, y lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro. Y ya empezamos, pero esas cosas son necesarias que ocurran, porque eso nos hace madurar y madurar en la fe. Así que bueno, hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Ya la próxima semana continuamos con el capítulo 6.